Gracias, Ambrosio. Reiterar el agradecimiento a las firmas comerciales que apoyaron esta actividad, al concesionario ANCAP Barney Martínez e Hijo, a ANDA, a Arapey Termal Resort, a Cambio Centro, a Creditel, a Difra, a Hotel Juana y Restaurant La Higuera, a Núñez Transportes, a Jiménez Méndez, a la empresa Scantech, que está con una mesa y con exposición de productos para todos aquellos centros comerciales que quieran contactarse con ellos, teniendo en cuenta la herramienta de aplicación ante la Ley de Inclusión Financiera, a Ticket Alimentación, a Tata, Los Magos y el diario de Cerro Largo, El Profesional. A continuación, siguiendo con el programa, en primera instancia va a estar a cargo del doctor Juan Maylos, el desafío de los empresarios en el actual contexto laboral. El doctor Juan Maylos es gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, es miembro empleador adjunto del Consejo de Administración de la OIT, es director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Es profesor de Relaciones e Instituciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo y profesor de Derecho de Integración y Asociación de Despachantes de Aduanas. Buenos días a todos. Gracias, Santiago, por la presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un saludo muy especial en la persona del presidente Miguel Mestre al Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo en estos 75 años y ojalá que sean por muchos más y que sigan teniendo los valores y las intenciones que lo llevaron a su creación y que siguen tan vigentes como en el día de hoy. A mí me toca iniciar la jornada de hoy en temas que son mucho más reales, mucho más concretos y mucho más preocupantes para el sector empresarial todo. Y en cierto sentido, ya lo adelantaba el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Pereira, muchos de los puntos que yo voy a tocar rápidamente para hacer un poco una actualización de lo que es el contexto laboral en el cual estamos desarrollando la actividad de los empresarios. Y esto, en definitiva, más allá de una repetición, es una muestra de coherencia, la preocupación que tienen los dirigentes y la preocupación que tenemos los técnicos respecto de estos temas. Una de las cuestiones que yo quiero destacar y que tenemos que ponerla al principio es que nuestro país, como integrante de la Organización Internacional del Trabajo, ha asumido algunas obligaciones como país. Una de esas obligaciones ha sido cuando adopta y ratifica el Convenio Internacional de Trabajo 144, que habla de consultas tripartitas. ¿Qué dice este convenio internacional? Este convenio internacional dice que cuando se vaya a legislar en materia laboral, hay que hacer consultas a aquellos actores sociales, a aquellas categorías profesionales que van a estar involucradas en el cumplimiento de esa normativa. Esas consultas no pueden ser como se ha pretendido por algunos ministros del Trabajo, el caso concreto del actual ministro del Interior, Bonomi. La consulta no puede ser simplemente una información. Te informo que voy a regular, muchas gracias, ya te consulté. La consulta para la Organización Internacional del Trabajo debe ser una consulta real y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto a los trabajadores representados en sus sindicatos y en nuestro país por la cúpula única de trabajadores que hay en PIT-CNT, deben ser consultados cuando se va a dictar una norma laboral. Del mismo modo, deben de ser consultadas las organizaciones empresariales más representativas antes de regular una materia que los involucre. ¿Pero esto por qué es? ¿Es simplemente para generar el ejercicio de la consulta? No, esto es para que la norma que se apruebe tenga un sustento, tenga una base que la pueda hacer razonable y por tanto sustentable su aplicación en el tiempo. Y este mecanismo que el Uruguay ha adoptado, lamentablemente en los últimos años no se ha practicado de manera muy asidua. Esto ha llevado, y esto está
en la base de la queja que nosotros hicimos en el año 2009, creo, de la ley de negociación colectiva, porque no hemos sido consultados efectivamente sobre la misma y en realidad el Poder Ejecutivo impuso una ley que además, por casualidad, ya anticipaba el acuerdo con el sector sindical, consagrando todas las soluciones que proponían los sindicatos históricamente antes de la aprobación de la ley. Por tanto, esta ley de negociación colectiva, que está observada, que está en una queja, no fue consultada. Como tampoco fue consultado el decreto 165 y todos los antecedentes respecto del tema de las ocupaciones. Esto de vuelta, el Poder Ejecutivo per se, modifica, primero derogando el decreto vigente desde el año 66, el decreto 512, modificado por el Ministerio del Interior, que establecía que la ocupación era ilegítima porque afectaba a dos derechos, o afectaba a dos aspectos sustanciales para la sociedad. Primero, era en sí mismo un factor de desorden público, y por otro lado afectaba el derecho de propiedad. Por tanto, en ese decreto 512, vigente desde el año 66, época democrática, vigente hasta el año 2006, la ocupación se veía como una afectación al orden público, la ocupación se veía como una afectación al derecho de propiedad. Por tanto, una empresa privada era ocupada, había que desocuparla y luego negociar las soluciones para el asunto. Hoy, vigente el decreto 165, es distinto. Las bases y fundamentos son distintos. Se establece que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, por tanto es legítima, y el decreto en realidad lo que hace es regular de qué forma tiene que hacerse la ocupación. Cuando hay una ocupación tiene que haber un acta notarial, tiene que inventariarse las cosas que quedan adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cambia, sin un razonamiento demasiado profundo, la base de consideración de las ocupaciones. Por esta razón se amplió la queja ante la OIT, y la queja hoy es por la ley de negociación colectiva, que tiene 7 u 8 observaciones, y ahora está ampliada al tema de las ocupaciones. ¿Y por qué vamos a la OIT? Y vamos a la OIT porque acá no tenemos, acá en nuestro país, lamentablemente no tenemos un ámbito en el cual negociar o en el cual sean consideradas estas situaciones que, como decimos, hoy ya no solamente son objetadas por el sector empresarial, sino que también son objetadas por la propia Organización Internacional del Trabajo. Así las cosas, yo decía que faltaba la consulta tripartita efectiva. Y hay otras normas que han fracasado en estos aspectos. Otra de las normas recientes que ha fracasado en estos aspectos ha sido la llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Ya adelantaba el presidente que esta ley en realidad criminaliza, en cierto sentido, el ejercicio de la actividad empresarial. Establece esta ley un delito de peligro, en el sentido de que basta con que cualquier empresario o quien ejerza su representación ponga en peligro inminente o grave la salud o la vida de un trabajador para que ya esté conjugado el verbo que hace pasible a ese empresario de ser denunciado penalmente, y llegado el caso de ser puesto en prisión, en una pena hasta 24 meses, que será escarcelable, todo lo que ustedes quieran, pero esta norma criminaliza la actividad empresarial. ¿Por qué decimos que es un cheque blanco? Porque basta con que este riesgo se ponga en riesgo la salud o la vida del trabajador por incumplimiento de la normativa de las leyes o de la reglamentación.
Con esto se viola el principio de legalidad. Acá nadie puede ir preso si no hay una ley que establezca que la conducta que se realiza es pasible de una sanción penal. Y en este caso, un empresario podría ir preso porque incumplimiento de alguna reglamentación. Y esto es demasiado vasto. Primero, no se cumple el principio de legalidad, la reglamentación puede venir por un decreto, puede venir por una norma de bromatología, vaya a saber por normativa del Ministerio de Salud Pública. No hay un compendio, no hay un código que nos pueda decir qué es lo que yo puedo eventualmente estar violando y por tanto ser pasible de una denuncia. Esta ley, que yo no quiero ir más lejos, la ley es muy cortita, anuncia que tiene como objetivo reducir los accidentes de trabajo. Nosotros hemos dicho en el Parlamento y en todo lo que nos han querido escuchar que el sector empresarial está también de acuerdo con la reducción de los accidentes de trabajo. A ningún empresario le sirve el trabajador enfermo y mucho menos muerto. No es esa la función que tenemos como empresarios y queremos reducir los accidentes de trabajo. Ahora, esta ley que criminaliza la actividad empresarial y que no propone ninguna otra solución para la rebaja de los accidentes, nos parece que no avanza en materia de prevención de la accidentalidad y que no es una herramienta útil para estos fines. Por tanto, se anuncia en la exposición de motivos que se quiere reducir los accidentes y lo único que se hace es penalizar al empresario. La ley tiene 2 artículos más, porque es pésima en cuanto a técnica legislativa, que es otra de las cosas que está pasando últimamente con nuestro Parlamento. Tiene 2 artículos más. El segundo facilita los recuperos del Banco de Seguro del Estado contra el empresario cuando acaece un accidente. Entonces aclara que en caso de que el empresario haya actuado con dolo o culpa, puede el Banco de Seguro, después que acaeció el accidente, atienden al trabajador, alguien sostiene que fue con dolo del empresario, bueno, el empresario puede verse sometido a un juicio por parte del Banco de Seguro del Estado para el recupero del tratamiento médico para la persona accidentada y para cualquier otro rubro que haya tenido que gastar en la solución del accidente del trabajo. Por tanto, nosotros visualizamos acá que en un área que es monopólica del Banco de Seguro del Estado, está vaciando de contenido el propio seguro contra accidentes de trabajo. Por lo menos en la concepción que tenemos nosotros en la actualidad. Y por último, esta ley, el tercer artículo, genera un privilegio para la víctima, la eventual víctima de un accidente de trabajo, dándole potestades de intervenir en la etapa de presumario en el juicio penal. ¿Tá? Todos tenemos la visión, y es así además, que la etapa de presumario en un juicio penal es secreta. No opinan acerca de esa etapa los jueces, no pueden opinar las partes, solamente es una etapa reservada a la investigación del hecho y a la producción y conservación de los elementos de prueba que puedan determinar luego las responsabilidades pertinentes. Bueno, en esa etapa, que actualmente solamente intervienen los abogados de las partes, en esa etapa ahora va a poder fogonear la víctima del accidente de trabajo, no la víctima de un accidente de tránsito. ¿Está claro? Bueno, establece entonces un estatus, una situación que a nuestro juicio nos parece que rompe una vez más el principio de igualdad, afecta al Código de Proceso y por todo ello lo vemos también complicado. La Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, 2 cosas. No ha sido impugnada por inconstitucionalidad, por consejo de los especialistas, en mérito a que la inconstitucionalidad ejercida como acción va a poder ser, digamos, rechazada in limine por la Suprema Corte de Justicia en la medida que para presentarla hay que estar directamente involucrado en una denuncia de esta naturaleza. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad que se pueda ejercitar contra la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial solamente procede en caso de una denuncia penal y en vía de excepción el denunciado podrá interponer la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidad Penal por vía de excepción. Recientemente hay casos que son de pública notoriedad en la cual los imputados penalmente interponen recursos de
inconstitucionalidad como articulando su defensa, pero tiene que haber una denuncia específica. En ese sentido, la Cámara Nacional de Comercio ha decidido estar alerta, estar expectante y, en su caso, analizar las eventuales denuncias para ver si se puede coadyuvar a la acción de inconstitucionalidad por vía de excepción, para el caso concreto, apoyando eventualmente al denunciado. Esta es la situación que hay con la Ley de Responsabilidad Penal. No es la única norma que nos preocupa en la actualidad. Hay otras que nos preocupan y que hacen al contexto laboral, que, bueno, y después un colofón de este tema, ¿no? La ley, la llamada Ley de la Responsabilidad Penal Empresarial dejó al descubierto, dejó digamos, en evidencia, a través del proceso de su aprobación, la gran incidencia que tienen los sindicatos para imponer sus soluciones aún a través de la ley, ¿tá? Soluciones que se muestran ya públicamente como corporativismo en acción. Todos ustedes recuerdan que habían algunos senadores que no estaban convencidos con la ley, que no estaban convencidos con la solución, que anunciaron que no la votaban, que anunciaron que había que hacerle modificaciones, y llegado el día de la votación hubo toda una sonada afuera del Parlamento, el anuncio de que se iba a pedir el voto nominativo para ver quién votaba o quién no votaba, para dejarlos expuestos frente a la gente, frente a los eventuales votantes o lo que sea, en una acción de presión, a nuestro juicio indebida y muy preocupante, en la cual el sindicalismo impone y hace votar al partido de gobierno esta ley con estas soluciones que son bastante atípicas. Esto es muy preocupante, esto hace evidentemente a dejar en evidencia estas situaciones que en otros casos, como yo les manifestaba, las leyes recogen las soluciones propulsadas por el sindicalismo, pero no tenemos esta evidencia tan clara de cómo se aprueba. El presidente también hacía referencia, y yo lo voy a mencionar muy rápidamente, a la llamada Ley de Inclusión Financiera y Uso de Medios Electrónicos. De vuelta tenemos una ley que anuncia algo en su exposición de motivos, ¿tá? Que es el combate a la informalidad, del cual todos nosotros participamos de esa intención de que hay que combatir a la informalidad. El Uruguay todavía, a pesar de todos estos años de bonanza, a pesar de que las cosas han ido bien, a pesar de que desde algunos lados se dice que ha habido una formalización muy importante del sector trabajador, no ha avanzado en la reducción acorde al crecimiento económico, en la reducción de la informalidad. Por más que uno diga cifras que pueden rondar del 30 y tanto % al 20 y largos, estamos hablando de que nuestro país todavía mantiene un sector informal que es la tercera parte de la economía. Y ese sector informal, a nuestro juicio, hoy va a tener algunos elementos que pueden ser incentivadores de que las cosas sigan en estos dos bloques, ¿no? Formalidad e informalidad. La propia Ley de Inclusión Financiera abre tanto la brecha entre quienes cumplan o quienes no cumplan, que corremos el riesgo, y eso nos lo enseñan muchas veces los economistas, ¿no? Los agentes actúan de una manera racional, entonces cuando en el mercado se puede presentar una diferencia grande entre el cumplimiento de la ley y el no cumplimiento, el negocio es mayor. Entonces, esta Ley de Inclusión Financiera, que anuncia que va a atacar el informalismo, que anuncia que va a atender a la seguridad en cuanto a los medios de pago y a los pagos, etcétera, etcétera, en realidad es una ley que se torna obligatoria, que quita libertades importantes en cuanto a la elección de los medios de pago, que castiga con formalidades innecesarias algunos negocios,
me refiero a los dos más graves. Un alquiler que no sea pagado a través de una cuenta bancaria va a tener dos penalizaciones. Por un lado, le quita al propietario la posibilidad de ejercer el desalojo para recuperar el bien, y por otro lado, todo lo que haya sido pagado fuera de la cuenta que hay que denunciar, bueno, hará pasible tanto al propietario como al inquilino de una multa. Multas además que muchas veces se tornan confiscatorias, porque son multas de un 25% de la suma involucrada, etcétera, etcétera. Más grave aún cuando estemos ante la compra de un inmueble. Con la compra de un inmueble, si no se denuncia el medio electrónico de pago, no solamente va a estar castigado el escribano interviniente con una multa y bla, 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 sino que el negocio es nulo. O sea que yo, que de buena fe compré un inmueble, si el escribano no denunció el medio electrónico, que capaz que lo hubo o no lo hubo, me hace caer en la nulidad de la escritura y habiendo yo integrado el precio. Si a esto le agregamos todas las dificultades que hay por el tema de las cobranzas por nómina, ¿tá?, para las empresas, en las cuales se le deja la posibilidad al trabajador para que elija en qué banco y lo otro, lo puede cambiar cuantas veces quiera. Si a esto le agregamos lo que refería el presidente, la afectación de la cadena de pagos a través de prácticamente la eliminación de los cheques, etcétera, etcétera, bueno, nosotros vemos que el objetivo planteado en la exposición de motivos no se refleja en el texto, y además hay varios artículos que pueden ser tachados de inconstitucionalidad por violación al derecho de libre empresa, por violación al derecho de propiedad privada, y fundamentalmente porque estos derechos que se afectan, el derecho a la intimidad, y fundamentalmente porque estos derechos que se afectan, la Constitución de la República permite afectarlos siempre y cuando hayan razones de interés general. Y aquí en esta norma, de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas de derecho administrativo y de derecho público, no hay un interés general para conculcar estos derechos. En realidad lo que hay es un interés del fisco. Es un interés del fisco. Y nosotros creemos que el interés del fisco no se equipara necesariamente al interés general de la sociedad. Todos los datos que nosotros vamos a involucrar en todos estos mecanismos, cuentas, transacciones y todo lo demás, probablemente puedan ser utilizados por la administración tributaria para, bueno, radiografiarnos, fotografiarnos, seguirnos con una película por todo el lado. Nosotros queremos informar hoy que la Comisión Administrativa de la Cámara de Comercio ha decidido impugnar de inconstitucionalidad la Ley de Inclusión Financiera. Ya la resolución es que es un tema muy importante. No nos basta intentar discutir cómo se van a reglamentar una ley que en su base afecta derechos fundamentales, y un poco la resolución que se ha tomado desde la Cámara de Comercio es que estas cosas no sigan pasando a vista y paciencia de los ciudadanos y de los comerciantes y de los empresarios de este país. Tenemos que ejercitar los derechos que nos corresponden, y cuando entendamos que esos derechos son conculcados, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, que es impugnarlo. Y esto, bueno, será una actividad que desarrollaremos en muy poco tiempo. Estamos trabajando para eso, hemos consultado a los especialistas y esta ley va a ser impugnada. Otro de los temas que nos preocupa y que son de actualidad es toda la ley 19.172 que reglamenta el tema del cannabis, de la marihuana, ¿no? Que ahora nuestro país, en una suerte de experimento sin antecedentes, bueno, legaliza el consumo de la cannabis. Ya es de conocimiento público el tema del consumo, el tema del registro, el tema de los clubes, etcétera, etcétera. A nosotros nos preocupa el impacto que puede tener en los aspectos laborales esta ley, porque referíamos que nosotros el empresario puede ser
responsabilizado penalmente por poner en riesgo la salud del trabajador. ¿Qué pasa cuando el trabajador viene drogado a trabajar? O si se droga en el tiempo de descanso y después regresa a trabajar. Esto nos genera una situación que puede exponer innecesariamente al empresario a una responsabilidad penal, aunque haya cumplido con todos los requisitos de prevención que están a su alcance. Porque lógicamente que una persona que viene afectada en su movilidad, en su capacidad de razonamiento por el consumo de una sustancia de estas, puede echar por tierra todos los elementos de prevención sin consecuencias mayores para él y con consecuencias muy importantes para el empresario. Y lo que es más grave es que esta ley ha sido reglamentada en este aspecto con un decreto 120 del 2014 que la Cámara Nacional de Comercio ha recurrido y que estamos viendo a ver qué es lo que pasa con él, porque este decreto lo que establece es que en el caso de que una persona venga a trabajar en condiciones presuntamente de consumo de marihuana, puede ser sometido a un examen no invasivo para constatar si el individuo está o no está drogado. Algo similar a lo que pasa con el alcohol. Hay aparatos y hay reactivos que permiten ver los niveles de afectación del individuo por el consumo de cannabis. Si se constata que está drogado y que está a niveles no permitidos, este decreto lo único que establece es que hay que retirarlo, invitarlo a retirarse del lugar de trabajo y hay que informar a la comisión bipartita creada por el decreto 291, que tiene que haber comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo, entre la empresa y el sindicato de base de esa empresa, si es que lo hay, pero lo más grave es que si no lo hay, que es la gran mayoría de las empresas del país, si no lo hay que ir al sindicato de rama. O sea que si yo no tengo sindicato de base en mi empresa, voy a tener que ir al sindicato de rama, llamar a Montevideo y que venga un tipo de fuesi al cual le voy a decir que retiré a fulano porque estaba con consumo en cuestión, y entonces ahí habrá que negociar y aceptar a ver qué se hace con ese trabajador, si se lo deriva a algún nosocomio, al tratamiento de la marencoche. Por tanto, acá nosotros vemos que hay una afectación directa al poder de dirección de la empresa. ¿Está claro? Hay una mengua al poder de dirección de la empresa, que en una situación como esta va a tener que salir a negociar con el sindicato de base, o en su defecto con el sindicato de rama, una situación que normalmente, por el poder de dirección de la empresa, el empresario debería tener la posibilidad no solamente de retirarlo del lugar de trabajo, sino de sancionarlo y eventualmente, llegadas las condiciones, hasta despedirlo, incluso por notoria mala conducta, por la situación que le amerita a la empresa. Pero si esto es grave, lo decretado en este decreto 120, artículo 42, mucho más grave es que el mismo día se publica el decreto 125 para la construcción, y ahí sí es distinto. Cuando se trata de la construcción, si el tipo se constata que está drogado, el empresario puede ejercer el poder disciplinario, puede retirarlo de la obra y puede sancionarlo. ¿Está claro? Entonces, el mismo día se publican dos decretos. Uno que a nivel general nos inhibe de tomar las medidas que razonablemente en una situación como esta el empresario debería tomar, y en la otra se reconoce que los empresarios de la construcción tendrían el eventual privilegio de poder sancionar. Por estos motivos específicos del artículo 42, en contradicción con el decreto 125, y por la afectación general que hacen estos decretos al poder de dirección de la empresa, la Cámara Nacional de Comercio recurre los decretos. Esto es lo que hace a las novedades de derecho positivo, pero hay algunas otras cosas que andan en el ambiente y que son muy preocupantes. Algunas de ellas tienen carácter de proyecto de ley. Yo no sé si ustedes han escuchado
que hay en el Parlamento un proyecto de ley sobre trabajo nocturno. Este proyecto de ley sobre el trabajo nocturno ya cuenta con media sanción parlamentaria. Este proyecto de ley de trabajo nocturno establece que cualquier trabajo que se realice entre las 22 horas y las 6 de la mañana va a tener una sobretasa. En el proyecto original era del 30%, porque se equiparaba a la tasa que se ha negociado en el sector público. Por tanto, seguimos con la gimnasia esa de asimilar el sector público, que lo paga Juan Pueblo, con lo que tenemos nosotros en nuestras empresas, que lo pagamos directamente nosotros. Pero es mucho más grave que esto. Ahora aparentemente la tasa la han llevado al 20%. Nosotros hemos dicho que los convenios internacionales del trabajo exigen que el trabajo que se realiza entre las 22 y las 6 de la mañana tiene que ser un periodo sustancial de la noche. ¿tá? Se hablan de 5 horas, parece que eso lo recogieron, o sea que tendría que trabajar por lo menos 5 horas en ese horario, y la tasa se bajó del 30 al 20. Pero, señores, se baja del 30 al 20 6 meses después de haberse cerrado la negociación de la última ronda de Consejo de Salarios, que en muchos sectores de actividad ya se había negociado un guarismo para el pago del trabajo nocturno. Con lo cual, esto hace que la cuenta se engrose bastante más. Entonces, también esta ley trae algo que refiere a las trabajadoras que están embarazadas, que se les prohíbe la realización del trabajo nocturno. Nosotros esto lo vemos, si bien hay alguna referencia en la normativa internacional, a nuestro juicio va a ser un factor adicional que inhiba la contratación de mujeres para determinados trabajos, porque la verdad, a mi juicio no les hace muy bien esta disposición. Entonces, la ley de trabajo nocturno bypassea los acuerdos que no pudieron obtener en los consejos de salarios, y entonces, al no tenerlo en el consejo de salarios, como tengo la mayoría parlamentaria que me es afín, voy con él, ¿no? Como otra manifestación corporativa, pido y se me da. Pido y se me da. Como se dio alguna normativa específica ante el fracaso de la negociación en Consejo de Salario con el sector de gastronómicos, ¿tá? Y hoteles, que como no lograron cambiar la jornada semanal y el tema del descanso intermedio, como no lo lograron a nivel de negociación, salieron de allí, fueron al Parlamento, aplicaron la mayoría parlamentaria que tienen y sacaron la misma ley que nosotros como empresarios les habíamos dicho que no, reglamentando el descanso intermedio de los trabajadores. Esto es proyecto de ley, cuenta con media sanción legislativa y lamentablemente, y quizás sea por el momento electoral que estamos viviendo, esta norma del trabajo nocturno cuenta con el apoyo de todos los sectores políticos, con representación al menos en la Comisión de Diputados de Normas Laborales. No es este el único proyecto que anda por ahí dando vueltas. Hay otro proyecto de ley que habla de accidentes in itinere, o sea, responsabiliza al empresario de los accidentes que sufra el trabajador desde la salida de su domicilio hasta la llegada al trabajo. Bueno, este es un proyecto de ley que también cuenta con algunas dificultades, ¿tá? Ya existe responsabilidad del empleador en caso de accidente de trabajo in itinere. Primero, cuando el empresario le pide al trabajador que realice una tarea fuera de la empresa. Ahí ya la ley de accidente de trabajo 16.074 establece la responsabilidad. Otra cosa que establece la responsabilidad es cuando el patrón toma la carga de ir a buscar al trabajador. ¿Tá? Es lógico que si yo tengo que llevar al trabajador a una empresa forestal y tomo el traslado, bueno, si tomo a mi cargo el traslado, respondo por lo que pasa en el itinerario de llegada al trabajo. Y en el otro caso que está ya previsto es cuando el acceso al lugar de trabajo ofrece riesgos especiales.
Ahora esto se extiende de manera, de una manera general, y en este caso el proyecto de ley tiene algunas observaciones desde el punto de vista técnico que pueden llegar a dar muchas dificultades en la aplicación práctica el día que esto se presente. Y por último, vimos lo que era la normativa recientemente aprobada, vimos cuáles son los proyectos de ley que andan por ahí dando vueltas. Yo creo que estas dos, la de trabajo nocturno y la de accidentes sin itinere, van a ser aprobadas. Una porque cuenta con el respaldo ya digamos preliminar de todos los partidos con representación parlamentaria, y la otra porque yo veo que hay un fuerte interés del sector sindical en que sean aprobadas. Y la otra, que es una iniciativa que todavía no tenemos claro de qué manera se va a plasmar, es la tan mentada reducción de la jornada de trabajo. La reducción de la jornada de trabajo que está postulando el PIT-CNT sobre la base de que todos los trabajos se hagan por 6 horas y se paguen por las 8 que estamos realizando hoy. Con el entendido de que hay algunas experiencias exitosas, caso de la bebida, del amigo Richard Reed, que es un fuerte propulsor de esta experiencia, y que implica necesariamente el aumento, primero, una baja de cantidad de trabajo para la empresa, segundo, un aumento del costo de su mano de obra, y tercero, que, si bien acá hay una experiencia hecha en la bebida, el propio Richard Reed reconoce que es un tema delicado y que es un tema que hay que analizar mucho antes de se aplica. Donde sí se aplicó fue en Francia, y en Francia tuvo un efecto negativo, perverso, porque ¿qué pasa? El trabajador, cuando se le reduce la jornada de trabajo y gana lo mismo, pasado un tiempo sale a buscarse otro trabajo. Entonces los efectos que se pretendía que se volcaran de manera positiva a la generación de más puestos de trabajo y más empleo, porque habían horas ociosas, en realidad los trabajadores buscaban dos trabajos, entonces el efecto también fue negativo sobre el tema del empleo. Yo quiero quedar por acá en lo que es la miscelánea del contexto laboral que tenemos y de las novedades que tenemos un poco sobre la mesa. ¿Cuál es el desafío del empresario ante esta realidad? Y yo esto creo que lo tenemos que ver desde 2 puntos de vista, muy brevemente. El ya mentado, ¿qué pueden hacer las organizaciones empresariales respecto de esto? Bueno, yo creo que es un momento para estar unidos, creo que es un momento para generar este tipo de reflexiones que hacemos en el día de hoy. Quizás tendrían que ser, fomentadas de alguna manera, ya sea presencial o virtual, para poder tener el máximo de insumos para poder reaccionar frente a estas iniciativas. Entonces, me parece que la actividad de las cámaras, de los centros comerciales del interior, de las cámaras sectoriales, tiene que ser vigorizada al máximo, y veo en esas cámaras un mecanismo apto, hábil, necesario para la reflexión, los insumos y la toma de posición frente a estas normas. Y también creo que hay un desafío para el empresario individual. Toda esta realidad que yo les estoy contando va a tener desarrollos de aplicación por las autoridades públicas, va a tener desarrollos de aplicación por los propios jueces. Creo que cada vez se hace más necesario que el empresario esté informado él, capacitado él y asesorado. Son muchas las normativas, hay mucha cosa nueva, van a venir otras cosas en cascada, porque la ley penal empresarial ya se ha anunciado que vendrá una ley general de salud y seguridad,
Y bueno, y para todo eso hay que estar preparado, hay que estar asesorado y nos parece que desde ese punto de vista, también en esto, las cámaras empresariales, los centros comerciales e industriales del interior tienen que jugar un papel decisivo. ¿Por qué? Porque en términos generales la prevención frente a todos estos riesgos que digamos que hoy se le presentan al empresario tienen que venir de un asesoramiento profesional, tienen que venir desde un asesoramiento que cada vez es más específico, la realidad de producción cada vez varía más, la prestación de servicios ni les digo, entonces hay especificidades que muchas veces solamente el empresario conoce de cómo le afectan determinadas normas y para eso tiene que estar preparado y tiene que estar asesorado. Ojalá los centros comerciales e industriales que estén acá asuman este desafío y ojalá que también quieran contar con la Cámara de Comercio para poder darles una mano en todo esto, ¿no? Porque acá ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Dos noticias. La primera, que la Cámara Empresarial de Pando ha hecho circular un documento elaborado por un asociado a dicha gremial empresarial que se titula "Sin empresarios todos seríamos más pobres". Es una carpeta con 19 páginas que la propia Cámara ha distribuido a las diferentes delegaciones. Y aquellos que no la tienen por el momento, ellos se lo pueden estar acercando. La segunda noticia es que vamos a hacer un corte de 15 minutos para disfrutar de esta